Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por participar y asistir a esta coordinadora federal, la segunda que celebramos desde la celebración de la Asamblea y que tiene un informe que sabéis que es de enorme extensión, no es esa la pretensión que tenemos y confiamos en reducirlo en próximas convocatorias, pero la realidad obligaba a hacer un informe muy exhaustivo sobre la coyuntura política. Tiene también otra particularidad y es que se ha hecho sobre la base del aprobado en el Consejo Federal, que en esta ocasión ha tenido demasiado tiempo de intervalo por razones de calendario entre su celebración y la de la coordinadora y por tanto en este informe de coordinadora, y así lo permite nuestra forma de proceder y de funcionamiento, podemos incorporar elementos actualizados a esa coyuntura. Y sin más preámbulo, sí aviso que voy a hacer un resumen muy esquemático de un informe que confío hayáis hecho lectura que por su extensión que es muy grande. La primera de todas es que en el Consejo Federal que celebramos tuvo que posponerse porque no se había cumplido con la paridad y por tanto optamos por aplazarlo hasta que esta paridad se consiguiera, que no es una cuestión solamente de procedimiento o de funcionamiento, sino una cuestión de prioridad política dentro de este proyecto, que se cree la paridad y tiene que ejecutarla en la práctica. Y cada informe, desde luego, lo vamos a abrir con el, la violencia que se sigue produciendo sobre las mujeres en nuestro país, en los intervalos que haya entre los órganos. En este caso, en verano, 19 mujeres que fueron asesinadas por violencia de género y 3 menores por violencia vicaria. Se denuncian unas 14 violaciones diarias, según los datos del Ministerio del Interior, y sigue sin cumplirse lo establecido en la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, de establecer un centro en cada provincia para asistir a las víctimas de la violencia sexual. Tan solo hay 7 en funcionamiento de los 52 necesarios. La celebración de la 69ª Asamblea de la ONU ha mostrado una vez más la irrelevancia que este organismo tiene por la disociación que hay entre una inmensa mayoría de países que tienen una opinión muy clara en el cumplimiento del espíritu de la Carta de las Naciones Unidas para resolver con diálogo las controversias y conflictos entre países y que, sin embargo, el veto, en este caso de los Estados Unidos, permanente, hace inviable esas políticas que son, como digo, mayoritarias en los países del planeta. Ese derecho a veto que no responde a la nueva realidad geopolítica del mundo y que lleva a la ONU, si no hay una gran reforma, a su irrelevancia, como lo demostró el veto del gobierno de Israel de la presencia de Antonio Guterres, nada más y nada menos que el secretario general de la ONU, dentro de sus fronteras. Israel, como sabemos, sigue con su ofensiva y su genocidio en la franja de Gaza, su ataque contra el derecho internacional en Líbano y arrastra a una guerra regional, que es lo que pretenden, que puede ser riesgo de un conflicto a nivel mundial. Mientras Netanyahu, el criminal de guerra, sigue en su escalada y nosotros desde Izquierda Unida lo que sí aspiramos es a que algún día deba ser detenido y juzgado cuando el derecho internacional recupere su dignidad y capacidad de actuación. Y el Ministerio de Defensa español, en lo que afecta a este conflicto, no puede seguir colaborando con empresas israelíes que participan en el genocidio y la ocupación. Y deben paralizarse las licitaciones de contratos a empresas de seguridad y defensa israelíes. No vale en este momento ningún tipo de decisión que pueda llevar a que un procedimiento administrativo condicione una decisión política que tiene que ser muy clara, la del boicot a los contratos y a las empresas israelíes, sobre todo a las empresas de seguridad y defensa, y la necesidad de paralizar desde España cualquier actuación que pueda interpretarse como una colaboración con ese Estado que ya ha generado suficiente dolor, tragedia y muerte, con más de 45.000 personas las que fallecieron en los bombardeos de Gaza, entre ellos 15.000 niños y niñas, 92.000 personas heridas y una Unión Europea absolutamente estéril en una posición que es de seguidismo de los Estados Unidos
y, por tanto, de Israel y de la OTAN. El reconocimiento al Estado palestino es valioso y, sin lugar a dudas, la movilización lo permitió, pero no es suficiente. La siguiente asignatura pendiente de España en el ámbito internacional es la del Sáhara Occidental, los territorios del Sáhara Occidental y la vuelta de los campos de refugiados a sus territorios. En ese sentido, tenemos que decir que no vamos a cejar desde Izquierda Unida en la lucha en apoyar al pueblo saharaui, que ya ha obtenido una gran victoria en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la denuncia del Tratado de Pesca, y creo que deben abrirse negociaciones con Frente Polisario y reconvenir la posición de España respecto a una situación de descolonización como la que se ha reconocido sobre el Sáhara Occidental. Seguimos con la guerra de Ucrania sin que haya señales de un acercamiento para un acuerdo de paz. La OTAN sigue con su estrategia de iniciar un nuevo periodo de guerra fría en el siglo XXI, poniendo el foco sobre China como enemigo sistémico y no teniendo en cuenta que, además de Europa Occidental, en el mundo hay otras zonas y otras asociaciones que están en plena emergencia, como son la de la Alianza de los BRICS y su apuesta por la multipolaridad. En ese sentido, decir que aunque en Europa la tensión de Estados Unidos y China puede estar teniendo una receptividad en los gobiernos de derecha y de extrema derecha, esta receptividad, esta tensión no es mayoritaria en el mundo. Y, por tanto, tenemos que advertir de lo que está ocurriendo en nuestro continente con el avance de gobiernos de derecha y extrema derecha, el último en Austria, que se incorpora al de Italia, al de Hungría, al de coalición de Holanda, entre otros, y que no puede ser ignorado en ese contexto internacional en lo que puede repercutir en nuestro país, que aún no ha tenido ese territorio, no es todavía territorio de conquista de la derecha y de la extrema derecha. Y sobre la paz y sobre la OTAN, un dato. Izquierda Unida nació del impulso de las movilizaciones sobre el referéndum para la salida de España de la OTAN. La paz está en nuestro ADN y desde esa legitimidad siempre hemos apostado por la resolución negociada de los conflictos y de la paz. Por eso hemos pedido, como anunciamos, una cumbre mundial por la paz y además hemos solicitado en la ejecutiva del Partido de la Izquierda Europea, del que formamos parte, que esa cumbre por la paz se celebre en España y ojalá sea aceptada esa petición, y nos parece que sigue el hilo de un país que muestra de una manera hegemónica y mayoritaria en su sociedad esa apuesta y ese anhelo de paz como mecanismo de resolución de conflictos frente a las guerras que empañan numerosos puntos del planeta. Celebramos la victoria de Morena en México y lamentamos el incidente que se produjo con respecto a la posición de España de no llevar representación en la toma de posesión de un país tan importante para nosotros como es México. Y creo que lo que hace falta es más humildad y más empatía. Y confiamos y hemos percibido la coincidencia de amplios sectores de la sociedad, del mundo académico, universitario, pero también del mundo de los movimientos sociales en torno a la posición de Izquierda Unida de apelar a una reflexión conjunta y no paternalista con respecto a la conquista de América y la percepción que hay en otros países al respecto para conformar un relato común. En España la vivienda y la migración son los grandes debates. Ya habéis visto que la migración, a pesar de que los datos no justifican eh, la preponderancia en la preocupación de los españoles y de las españolas al respecto, se ha convertido en el primer problema percibido, e independientemente de la confección de la encuesta, es indudable que hay una construcción durante todo este verano de la extrema derecha y la derecha, vinculando inmigración a delincuencia, que tenemos que combatir y, por tanto, tener una cosa clara, y es que en Izquierda Unida nos tenemos que dedicar a los problemas que, aunque no compartamos que estén justificados en su preferencialidad, existe la percepción de una amplia capa social y, por tanto, tenemos que abordarlo desde nuestras posiciones, desde luego, que son unas posiciones que se basan más en datos y en racionalidad, que tienen mucho que ver con un país que necesita a la migración, por cierto, y no lo decimos solo nosotros, también lo dicen las organizaciones sociales, y que lo que hacen falta es buenos trabajos y buenos
salario. Y eso es una muestra de que la migración es un problema ficticio, motivado para generar una alarma donde no la hay. Sí existe un problema en la infancia migrante, la saturación de los centros de acogida en Canarias y el boicot que están haciendo los gobiernos autonómicos y del Partido Popular y el propio Partido Popular en el Congreso, negándose a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, sobre el que se está haciendo un intento por parte del gobierno de llegar a un acuerdo para su modificación, porque pasaría de que fuera un acto el de redistribución de menores en caso de saturación, no sería un acto voluntario que se ha convertido en papel mojado porque no se asume a un acto vinculante. En eso apoyamos las gestiones que se hagan desde el Ministerio de Infancia y Juventud para llevar a buen puerto. Pero ya sabemos la posición política en la que está el Partido Popular, lo ha declarado esta semana, a combatir al gobierno por tierra, mar y aire, sin ninguna compasión, utilizando también las terminales judiciales, lo han dicho con todo el descaro y transparencia con el que están actuando en acción coordinada con sectores judiciales, y frente a eso tenemos que tener templanza, pero también mucha firmeza sobre la posición política que debe tener Izquierda Unida. Y es que frente a los ataques de la derecha no podemos estar en una posición defensiva de defender el gobierno blindando por encima de todo, sino precisamente un gobierno que se dice de izquierda y en el que nosotros formamos parte debe caracterizarse por combatir a la derecha y a la extrema derecha, haciendo políticas audaces que los pongan contra el espejo de sus contradicciones y con un reforzamiento de la alianza social. Y solamente con la movilización social, como se demostró en la de Madrid y ayer en la de Valencia, las manifestaciones de Madrid o de Valencia, o las que se van a demostrar en otras ciudades españolas, como el 9 de noviembre en Sevilla, entre otras, son esas movilizaciones sociales las que pueden doblar el pulso o la reserva de un PSOE timorato en política de vivienda que no se atreve a hacer una política de cirugía radical y en la que nosotros tenemos posiciones muy claras desde Izquierda Unida, la creación de 600.000 viviendas públicas, reactivar el parque de viviendas, desincentivar fiscalmente las viviendas turísticas para pasarlas a viviendas de alquiler de larga estancia, entre otras medidas, y desde luego lo que no podemos es establecer topes a los alquileres en la zona tensionada y también porque lo contempla la Constitución y nosotros somos partidarios de ello, la expropiación a los grandes tenedores en caso de necesidad por utilidad social y emergencia. Las comunidades autonómicas deben cumplir la ley y las iniciativas como la del bono joven no son más que transferencias indirectas e implícitas del Estado al final a los propietarios de vivienda, que algunos de ellos calculan las subidas que se le producen para que al final esas ayudas vayan a sus manos y no sirvan para paliar los costes del alquiler de las personas que lo sufren. Debemos seguir apoyando a esas movilizaciones y tener un papel importante desde el punto de vista político. Yo interpelo a las federaciones a que el papel de Izquierda Unida sea garantizar el carácter unitario de estas movilizaciones, porque solamente desde ese carácter unitario y transversal, desde sindicatos hasta asociaciones de vecinos y desde un papel de colaboración y, por tanto, ayuda de organizaciones políticas en el que hay un protagonismo colectivo o no hay protagonismo de nadie, y así contribuir a que sigan siendo movilizaciones unitarias y evitar tentaciones fragmentarias que debilitarían las aspiraciones de miles de personas que se han movilizado con la esperanza de poder modificar las normas de unas leyes de vivienda que siguen no satisfaciendo las necesidades vitales de amplias capas de la población en el acceso a un derecho humano. La economía mejora, el empleo también, las condiciones salariales también, pero si no hay un equilibrio en esa transferencia de renta que se produce de las mejoras salariales a los pagos de la vivienda por compra o por alquiler, evidentemente se está neutralizando esa conquista salarial. Apoyamos la propuesta de reducción de jornada laboral del Ministerio de Trabajo impulsada por los sindicatos y apoyamos las movilizaciones de los sindicatos. Como apoyamos también que si no se llega a un acuerdo con la COE, se siga adelante por parte del gobierno con esta norma, con o sin consenso con los empresarios, por una razón: no podemos llevar 40 años sin una modificación de la jornada laboral en nuestro país. Por el contrario, no apoyamos la propuesta inicial, que fue un globo sonda
que afortunadamente se ha desinflado gracias a la movilización y la reacción masiva en contra de la baja laboral a la carta. No es ese el camino de la mejora de las condiciones sobre el trabajo en nuestro país. Y por tanto, esto nos demuestra que la movilización, ya sea para la defensa de las ciudades frente a los pisos turísticos o la defensa del mundo rural frente a la pérdida de población, la de los estudiantes, las estudiantes murcianas frente a la incógnita sobre la seguridad social, el apoyo frente al ERE Orange o la movilización de la televisión gallega o la apuesta por la ILP para la derogación de la tauromaquia, es la movilización popular la que puede permitir que después haya un gobierno que sí asuma y canalice y encarrile a través de sus fuerzas en el Congreso de los Diputados esas aspiraciones populares. Si circunscribimos la negociación y el cumplimiento del programa electoral y de nuestras propuestas a una negociación aritmética y solamente institucional, sencillamente por la correlación de fuerzas existente podemos llevarnos grandes dosis de la melancolía. Y no estamos para melancolía en nuestro país, sino para que desde ese impulso social construyamos una esperanza que es un gobierno que sea amigo de las reivindicaciones populares y que éstas se organicen de manera masiva y sean hegemónicas. Se ha producido la derogación de la ley de los aspectos más lesivos de la ley Mordaza con un amplio acuerdo que supone puntos de recuperación de garantías que se habían perdido con la ley Mordaza del Partido Popular, igual que se habían hecho y aprobado medidas de regeneración democrática que hacen que no pueda ir por las injurias a las altas instituciones del Estado, no se puede ir a la cárcel porque haya críticas, aunque sean duras, a cualquier alta magistratura del Estado. Y yo creo que volviendo a garantizar la libertad de expresión como bien fundamental de nuestra democracia, es indudable que es un avance en ese sentido. Igual que en los presupuestos generales del Estado, solicitamos que el método que se ha abordado dentro del Grupo Parlamentario Sumar ha sido un método participado y con amplia voluntad de consenso y de síntesis, no ha sido un método vertical ni decisorio sin participación, y creo que por ahí puede abrirse un camino de negociación de futuras leyes. Tenemos que celebrar que las propuestas de Izquierda Unida han sido aceptadas en su totalidad, tanto las generales como las territorializadas, y ahora esperemos que también esa aceptación se produzca en los siguientes niveles de funcionamiento y de negociación con el Partido Socialista en primer lugar, como la otra fuerza del gobierno, y con el resto de fuerzas del pacto de investidura. Igualmente hemos hecho, ante la falta de articulación entre organizaciones en el espacio de Sumar, pues se ha hecho valer nuestra persuasión para que se constituya un grupo de trabajo sobre financiación autonómica. Creemos que es importante, y ya sabéis nuestras 4 patas de defensa. La reforma fiscal vinculándola a la financiación, que tiene que apostar por un coste de los servicios públicos sobre los que hay que buscar los ingresos, y por tanto cada vez se está ampliando la convicción de que hay que desarrollar una reforma fiscal integral para que sea justa y financie precisamente los servicios públicos. Una condicionalidad de que el aumento de transferencia a las comunidades autónomas no se puede neutralizar con la bajada de impuestos a los ricos, como está haciendo el Partido Popular en sus comunidades. Y un elemento que es novedoso, y sabéis que solamente ahora mismo lo hemos puesto Izquierda Unida sobre la mesa, que tiene que ver con aprovechar el sistema de financiación autonómica para abrir también el melón del sistema de financiación local. Si hay deficiencia y está desactualizado el sistema de financiación autonómica de hace 10 años, del sistema de financiación local, simplemente podemos decir que es un coche, por utilizar una metáfora, un coche que ni siquiera enciende el motor. Hay una desactualización absolutamente insostenible en el mantenimiento de quienes, como dice nuestro alcalde y alcaldesa, tienen las mayores competencias, tiene las menores competencias, pero las mayores incumbencias en los servicios que sirven al ciudadano, muchos de ellos que no les corresponden, que se financian y que encima no tienen un marco de financiación garantista que permita solventar unas finanzas que en los ayuntamientos son estructurales y que no podemos desaprovechar esta ocasión para también introducirla. Y ya digo que ojalá otras formaciones políticas y otros partidos también se adhieran a la necesidad de abrir también el melón de la financiación local. 2 hechos últimos relevantes de coyuntura. El caso Coldo,
y una posición, la de Izquierda Unida, que tiene siempre y que debe estar todo el mundo con tranquilidad sobre nuestra posición. Nosotros nos tomamos muy en serio los casos que ponen en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones y de la transparencia, y por tanto los casos de corrupción son casos que socavan la confianza de los ciudadanos con respecto al funcionamiento en las instituciones y en los gobiernos, y aquí transparencia absoluta, ni una concesión, información detallada de lo que ocurre, explicación de las anomalías que se hayan experimentado, confianza en que los informes de la OCU sean informes que proceden de evidencias significativas y por tanto contrastivas, y que no se produzcan especulaciones que provoquen pues, el revertimiento del caso, como ha ocurrido en otras ocasiones, y que en muchas ocasiones que ha afectado a gente de nuestra organización, pero sobre todo que haya mucha transparencia y claridad. No huele nada bien el caso. Huele en un contexto, además, de la pandemia, que es doloroso el aprovechamiento de una legislación que se hizo para atender una emergencia y que haya podido aprovecharse para el enriquecimiento de unos pocos. Pero tenemos que estar muy atentos y no actuar sino con máxima transparencia y exigencia de explicaciones. Igual que exigencia de explicaciones tenemos que pedir a quien inicia la imputación nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en una resolución que sigue la línea de boicotear la acción de gobierno y reventar la legislatura, una intromisión absolutamente inaceptable de la judicatura sobre el poder político y soberano, con tal de tener unos objetivos que coinciden con los de la derecha y la extrema derecha. Y la misma línea que siguió para boicotear la ley de amnistía, intenta construir con un caso que además es producto, nada más y nada menos que un delincuente confeso fiscal, pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, y que da las señales de dónde está el poder y dónde tienen los resortes del poder todavía en nuestro país. Pero mientras tanto, Izquierda Unida, en esta coyuntura que, como veis, cada día se ve superada por nuevos acontecimientos, en el mientras tanto, Izquierda Unida no puede ni estar, no Izquierda Unida, sino la izquierda, en una burbuja, sino que tiene que estar atenta a lo que ocurre en la ciudadanía y con una voluntad de resolver y de entrar en los debates políticos que existen, que nos gusten o no nos gusten, creamos que están justificados o que no estén justificados. Pero la cuestión es que tenemos que analizar, hacer un análisis no de la realidad que nos gustaría que hubiera, sino de la que hay, y por tanto tomar la iniciativa. Y en ese contexto en el que apelamos a la celebración ya con fecha del 23 de noviembre de la convocatoria por la democracia, o lo que decidamos colectivamente el nombre con el lema y sublema para el 23 de noviembre, en un pistoletazo de salida a un proceso que, como hacemos en Izquierda Unida, no se trata de una performance de un día para vernos y sacar las mismas conclusiones complejas en un solo día, sino ser un proceso participativo, que sea un punto de inflexión y que nos haga pasar de la defensiva en el campo de la izquierda a la ofensiva, y también hacer una interpelación a gente que pueda sentirse llamada a esta militancia de nuevo cuño, en el sentido de trabajar con nosotros y con otras gentes, no solo en la defensa de la democracia. Esto no va de defensa del statu quo, esto va de defensa de las conquistas sociales, de defensa de los derechos y de la defensa de una vida digna, de una vida digna. En Izquierda Unida tenemos la hoja de ruta clara y cerramos con eso una fase que, desde el punto de vista de la base sobre la que abordaremos el debate sobre la alianza que tendremos que convocar este otoño, y es que tenemos una hoja de ruta de una propuesta y una apuesta unitaria desde nuestra reivindicación de interlocución directa con la sociedad, por tanto, un protagonismo directo con la sociedad, porque representamos un carril de gente que nos tiene como referencia en su cosmovisión y en su visión de las cosas, y desde esa compatibilidad de apuesta unitaria, ya sabéis que nosotros planteamos algo que es necesario, que es una apelación de la gente, que es que quienes tengamos coincidencias programáticas para construir un proyecto de país o una gestión de gobierno, pues tenga una correlación en una propuesta electoral unitaria en la que estemos
todos dentro, sin vetos cruzados. Por eso hablamos con todos y con todas. Nadie puede no solo escandalizarse, sino que la gente afortunadamente celebra que hablemos con todos y con todas, porque se trata de escucharnos y se trata de hablar de política y de encontrarnos. Por ejemplo, en el debate sobre la vivienda, en el debate de libertades cívicas, en el debate sobre la inmigración y la defensa de un país de acogida, y por tanto sobre la política, y lo que ha sido siempre la construcción de un bloque histórico, sobre lo concreto, ese debate de unidad, menos mirarnos al ombligo, menos debate interiorizado y más debates sociales como construcción de ese proceso unitario, que no es ninguna novedad, pero sí desde luego que cada organización debe, yo creo que por obligación política a las gentes de izquierda, decir qué es lo que quieren, cuál es su finalidad y si están dispuestas a ese arremangarse para construir unas bases programáticas comunes que hagan de nuestro país un país digno. En los próximos meses va a ser una tarea crucial la de desplegar nuestra fortaleza, tanto por la convocatoria que hacemos a la sociedad, abierta a la sociedad para mirar a los ojos de la gente, sino en lo que se desarrolle con los procesos unitarios o de convergencia. Y estar bien preparados para el nuevo ciclo electoral, donde hay tiempo para desarrollarlo, digo, para desarrollarlo sin urgencia y sin trampa. Por eso el debate político de alianzas se refleja como algo importante para este próximo otoño, que lo convocaremos en un próximo Consejo Federal monográfico, y la toma de iniciativa del poder municipal que tenemos desplegado por todo el territorio y de crucial importancia para intervenir en la vida cotidiana de la gente y en los pueblos y ciudades en los que se gobierna y en los que también se hace oposición, la celebración del foro de alcaldía el próximo lunes 28 de octubre. Pero también estaremos en el foro en Budapest y atender la conferencia sobre el cambio climático en Bakú. Y incorporaremos las conclusiones que se han hecho de la agenda de la justicia climática, elementos como la justicia intergeneracional que se desarrolló en la ONU. También es importante que tomemos rendición de cuentas en nuestros órganos de las personas responsables de diferentes áreas y de diferentes instituciones, en nuestro caso del grupo de diputados y del ministerio. En conclusión, Izquierda Unida tiene una hoja de ruta, mientras otros siguen deliberando qué quieren hacer. Vamos a desarrollarla con la interlocución directa con la sociedad civil y organizada. Vamos a aspirar legítimamente a ampliar nuestra alianza sobre la línea programática y trabajar sobre lo concreto, esa apuesta por la paz que debe ser también transversal, con elementos de vinculación a través de plataformas de reivindicación de la paz y una nueva movilización en nuestro país que nos identifique a la gente también y nos encuentre y nos reencuentre a la gente en esta aspiración noble y visibilizar, claro está, nuestras posiciones políticas de un modo concluyente en todos los ámbitos, tanto los institucionales como los sociales. Para eso debemos crear y constituir una coordinación mucho más estrecha entre el grupo de diputados de Izquierda Unida en el Congreso, el Ministerio, en el Gobierno y la organización como frente social para impulsar estas políticas, darle visibilidad en todos los frentes y también para hacer una adecuada gestión del debate de política de alianza, recabar de las federaciones y de las organizaciones políticas que forman parte de Izquierda Unida informes que eleven a la Dirección Federal de análisis y de análisis de cómo ven la situación al respecto y de las propuestas para ese debate de política de alianzas que, como digo, serán expuestos en los próximos años, perdón. Debo concluir con una petición. Agradecer a toda esta militancia que se encuentra en todos los frentes de movilización que hay vinculados a la reivindicación de los espacios de las ciudades, de la defensa de las políticas de vivienda, de la mejora y ensanchamiento de los derechos laborales con la reducción de la jornada laboral y de la apuesta por la paz en la creación incipiente de plataformas para la resolución pacífica de los conflictos y el alto del fuego. Creo que celebrar eso significa que esta organización está muy viva en donde tiene que estar, que es en los trabajos sociales y en el impulso unitario desde lo concreto
en nuestro trabajo político. Creo que ese patrimonio de la izquierda es importante en estos momentos y sobre todo una apelación a la alegría militante como elemento de lucha que tiene que estar vinculado a transmitir a la a amplias capas de la población que frente al miedo que nos quiere paralizar la derecha y la extrema derecha, desde la izquierda transformadora apostamos no solo por combatir sus políticas de odio y de intolerancia y de reducción de derechos y de recortes, sino también, y muy importante, construir un proyecto de país que es posible para llevar una vida digna. Muchas gracias. Vale, hemos terminado la emisión, Vale, Frida. muchas gracias, Sami, muchas gracias, Antonio. Vamos a dar las palabras, por favor, pedirlas por el chat, pero por razones de que tiene que salir, que está de